Muy bien, hacemos la segunda parte de la lección. Mecánica de fluidos. Vamos a estudiar las propiedades de lo que es mecánica de fluido, de los fluidos en sí. Vamos a estudiar por la primera parte la hidroestática. Cuando estudiamos la hidroestática, vamos a referirnos a las características físicas de determinado estado, de determinadas sustancias. Por lo tanto, para estudiar la estática de fluidos, vamos a estudiar el estado de la materia, ¿verdad? ¿Cómo está esa materia? Así como estuvimos viendo en la primera parte de la lección, si está en sólido, si está en líquido o está en un gas, que es lo que a nosotros nos interesa en la lección. El estado de la materia y las características moleculares que tiene. Recuerden, estado sólido, atracción mayor que repulsión, el estado líquido, la atracción y la repulsión son iguales, y en el estado gaseoso la repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Bueno, el otro elemento importante que vamos a estudiar en la mecánica de fluidos viene a ser el principio de Arquímedes, o sea, el tamaño de la materia que estamos estudiando y cuál es el volumen del líquido que puede desalojar, o sea, cuál es el espacio físico que ocupa. Y eso se lleva en cuenta para estudiar a este elemento, esta propiedad que es el cambio de estado, o sea, las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son las que van a determinar los cambios de estado que sufre la materia. Eso es muy importante desde el punto de vista de la función biológica que nosotros podamos interpretar luego con los medicamentos, los principios activos y todo, ¿verdad? Y luego el principio de Pascal, que se refiere a la acción de la presión sobre un determinado sistema, ¿verdad? Que es lo que va a ejercer los movimientos o cambio de movimiento a nivel del recipiente que lo contiene. Es muy importante porque eso es lo que va a determinar después, por ejemplo, la función circulatoria, la función del corazón, la presión arterial, todo eso va a referirse a este principio que tenemos aquí. Entonces, primeramente lo hacemos desde el punto de vista físico, ¿verdad? La hidroestática, los principios de la hidroestática va a determinar un primer factor, una primera propiedad de los líquidos, viene a ser lo que es el fluido. ¿Qué significa fluido? Nosotros estudiamos en la ley de Fick, en la clase anterior, ¿verdad? Mecanismo disipativo. Habíamos estudiado que flujo es el paso de una sustancia de un punto A un punto B, ¿verdad? Es el paso de la sustancia de un punto a un punto B llevando en cuenta ciertas propiedades como por ejemplo el tamaño, la densidad, la viscosidad, la propiedad misma que tiene el líquido que va a pasar de un lugar de un punto A un punto B. Eso es lo que ya estuvimos viendo en la clase anterior. Entonces, fluido viene a ser un líquido que pasa de un punto A a un punto B llevando en cuenta sus propiedades. Las propiedades que determinan la fluidez de una sustancia viene a ser, acá tenemos por ejemplo un medio, un capilar, tenemos un capilar y tenemos la primera propiedad que viene a ser la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es lo que forma el menisco, ¿verdad? En un líquido, en una pipeta, en una jeringa, va a formar el menisco que viene a ser la estructura cóncava que se presenta a la terminación del líquido. Bueno, esto se llama tensión superficial, la fuerza que ejercen las moléculas entre sí para adherirse y tener una forma determinada. La capilaridad es una propiedad muy importante de los líquidos que viene a ser que los líquidos van a subir dentro de un capilar, dentro de un tubo, de un determinado punto A un punto B, de acuerdo al volumen que lo contiene. Eso es muy importante. Un ejemplo bien sencillo de lo que es la propiedad de la capilaridad es cuando tenemos en el Brasil le dicen canudo, nosotros le decimos pajita, cuando ponemos en la gaseosa y el líquido sube por él. Entonces, en una pipeta en laboratorio también lo usamos el fenómeno de la capilaridad para que la sustancia suba por la pipeta que tenemos, ¿verdad? También podemos hacer en la jeringa, ¿verdad? Va subiendo. Entonces, eso es una propiedad que es capilaridad. La propiedad de los líquidos de ocupar un espacio determinado. Y esto
la capilaridad y todas estas propiedades está dada por algo que lo identifica a una sustancia, a un fluido, que viene a ser la densidad. Cada sustancia química tiene su propia densidad y esa densidad se determina, se compara con la densidad del agua, que es 1, ¿verdad? Entonces, un alcohol, un aceite, un fluido, un líquido, cualquiera, siempre se va a comparar su densidad con relación al agua. Eso es muy importante. Esa densidad está determinada por su característica molecular. El peso específico, que está determinada por su característica molecular, o sea, sus componentes moleculares. La adherencia, que se refiere a una propiedad muy importante que tienen los líquidos, ¿verdad? Es cómo se adhiere a la pared del elemento o del medio que está. Acá, por ejemplo, le podemos ver de que la adherencia viene a ser la resistencia, la atracción entre la pared del recipiente que lo contiene y el líquido que está. Luego, la cohesión. ¿A qué se refiere la cohesión? ¿Con qué fuerza las moléculas están juntos, uno con el otro? Y luego tenemos el peso específico. Un ejemplo bien práctico para poder entender un poco es cuando vamos a aplicar, por ejemplo, un anticonceptivo. Tenemos que recordar, porque es un componente, tiene un componente aceite, que es el gomenol, entonces tiene que el lugar, el consultorio donde se va a aplicar de la enfermería, tiene que estar a una determinada temperatura, porque si hace calor, si pasa de los 37, 38 grados, entonces la densidad y la viscosidad va a ser menor del aceite. Entonces, cuando se aplica, puede absorberse muy rápidamente y eso es un peligro, puede producirle un paro cardiorrespiratorio a tu paciente. Entonces, es importante que estas propiedades uno lleve en cuenta cuando va a utilizar algún principio activo. Este fluido, la propiedad de la fluidez va a determinar otra propiedad de los líquidos, que viene a ser la hidrodinámica. Hidrodinámica, empezamos con hidroestática, quieto, hidrodinámica, movimiento. Ese movimiento de los líquidos se debe a dos propiedades básicas que estudiamos rápidamente, que es la teoría de Bernoulli y la teoría de Torricelli. En la teoría de Bernoulli vamos a determinar algo muy importante para nosotros en nuestro estudio, que viene a ser la diferenciación de los calibres que va recorriendo un líquido. Vamos a pensar un poquitito que si esto es una vena, las venas luego se van diferenciando en su tamaño. Entonces, si de un tamaño menor, ¿verdad? Un área menor, la presión va a venir aquí de la sangre y va a tener una determinada velocidad en función de tiempo, variación de tiempo, ¿verdad? Entonces, con una presión determinada, cuando pasa y encuentra un lugar más grande, obviamente que acá va a haber una diferencia. ¿Qué es lo que queremos, qué determina la teoría de Bernoulli? Esa diferencia entre lo que es la presión en área 1 y con relación a la presión en área 2. Ven ustedes que el tamaño acá es más pequeño, acá vemos que el tamaño es más grande, acá la velocidad va a ser diferente a la velocidad que está acá. Entonces, esto es importante que tengamos que llevar en cuenta para poder interpretar un poco el flujo de la sangre en las arterias y las venas. También en la teorema de Torricelli nos habla de un elemento físico que actúa sobre la naturaleza, o por sobre todo aquí en la Tierra, que viene a ser la gravedad. La gravedad va apretando a todo cuerpo contra la Tierra, y eso hace de que, por ejemplo, pueda fluir un líquido. En el teorema de Bernoulli vemos que la gravedad, cuando actúa sobre el cuerpo, él va a presionarlo más hacia abajo, entonces va a haber un flujo que va a determinar la salida de la sustancia de un punto A a un punto B. Entonces tenemos la mecánica de fluido, que hemos empezado con una hidroestática, viendo sus propiedades, nos fuimos a las propiedades de los líquidos, que vienen a ser estas propiedades que hemos indicado acá, y pasamos ya a la hidrodinámica, que está aquí. ¿Cuál es la importancia de esto? A partir de aquí, sí, nosotros vamos a trasladarlo a las propiedades
misma a que lo que queremos estudiar, que viene a ser el sistema circulatorio en sí.